Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Van ya 14 días y sigue contando, desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Y a los ojos del mundo están concentrados en lo que sucede en este país en el este de Europa, pero también están concentrados en esos corredores humanitarios que van a permitir la salida de miles de civiles que han quedado bajo el fuego cruzado. Y sobre todo, están concentradas las miradas en ese veto que recibió la compra de petróleo ruso por parte de Estados Unidos y, por supuesto, el éxodo masivo de personas desde territorio ucraniano hacia los países vecinos como Polonia, Moldavia, Rumanía, Hungría y Eslovaquia. Veamos cómo está la situación hasta el día de hoy. Vamos a ver cómo está el avance de las tropas rusas. Han conseguido capturar ya buena parte del este del país, del este de Ucrania. La ya conocida región del Donbass pues está bajo su control. La costa ucraniana en el mar de Azov ya está en posesión rusa, lo mismo que buena parte del sur de Ucrania. La península de Crimea está bajo control ruso desde el 2014, aunque no recibe reconocimiento internacional. Los rusos también controlan la franja desde la frontera hasta la ciudad de Kharkov, que está bajo asedio desde hace varios días, y también la ciudad de Sumy, donde hubo una evacuación de civiles a través de un corredor humanitario que fue habilitado. Solo faltaría entonces una pequeña franja entre Kharkov y la región del Donbass para que Rusia controle por completo la frontera común con Ucrania. Recientemente también ha habido avances en medio de fuertes enfrentamientos entre las tropas rusas y ucranianas en dirección a la ciudad de Kiev, partiendo desde el norte y desde el este del país. Allí buena parte de las tropas rusas han venido avanzando, muchas de ellas desde el norte, desde la frontera común con Belarus, que no está sino a unos 130 kilómetros de distancia de la capital. Pero hay una gran resistencia por parte de los ucranianos, por eso el avance y la conquista de la capital, digámoslo así, no ha sido tan rápido. También podría ser parte de la estrategia de los rusos, hacer una aproximación a la capital un poco más lenta. Rusia y Ucrania son importantes exportadores de granos y la guerra está interrumpiendo el flujo habitual de la distribución a nivel mundial de estos granos, por lo que los precios en estos alimentos clave están aumentando. Veamos cómo están las cosas. Los efectos de la guerra se hacen notar. Esto es Nasiriyah, en Irak. Los ciudadanos iraquíes deben recibir una parte del petróleo. Lo exigimos desde ahora y hasta que se cumplan nuestras demandas. El alza en los precios de los combustibles preocupa en todo el mundo, y en Bagdad, la capital iraquí, también el aumento de los precios de los alimentos, donde el costo del aceite casi se cuatriplicó. ¿Pueden creer que tengo que pagar $15 por una lata de aceite? ¿Cómo lo voy a hacer? También hay gastos en la casa, en la escuela. ¿Cómo vamos a vivir? Ucrania prohibió la exportación de trigo, avena y otros alimentos básicos, y a 2.400 kilómetros está teniendo impacto en el mayor importador de trigo del mundo. Egipto depende del grano ucraniano, aunque el gobierno asegura tener reservas para todo 2022. Al otro lado del Mediterráneo, en Túnez, la preocupación es mayor, y Kais Saied, presidente tunecino, mandó una advertencia en plena escasez. Quiero que sea una guerra implacable contra los especuladores criminales. Pero la crisis también llega hasta los países occidentales. En Alemania los precios del diésel están en niveles récord, mientras hay una escasez de entre 60 y 80.000 conductores. La guerra de Ucrania ha provocado que los precios del diésel se disparen de manera exorbitante. Actualmente tenemos entre 50 y 60 centavos por litro de costos adicionales en este segmento. Lamentablemente tenemos que trasladar este aumento de costos a nuestros clientes. Los impactos en las exportaciones clave desde Ucrania y Rusia también afectan al transporte, en un aumento del precio que acabará afectando a todos los productos transportados. Así las cosas, hoy destacan entonces 4 temas. El primero, ya lo veíamos, el avance de las tropas rusas. El segundo, los corredores humanitarios. El tercero, esta escasez de granos a nivel mundial que les estábamos mostrando. Y sumo un cuarto tema, y es el tema energético, porque también fue destacado el día de hoy esas declaraciones del alto representante de la Unión Europea para la política exterior, quien habló del temor que hay en el bloque comunitario ante la posible suspensión del suministro de gas como represalia por parte de Rusia ante las sanciones y todos estos vetos que le está imponiendo la comunidad internacional. Él pidió a los europeos simplemente ahorrar gas y apagar las calefacciones. Estas fueron sus palabras. Con una nueva directiva que pretende recortar de aquí fin de año en 2/3 partes nuestra dependencia del gas ruso. Objetivo difícil,
pero realizable si realmente nos aplicamos a ello. Y eso requiere medidas macroeconómicas, medidas técnicas y también pide que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. También pide que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas, igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía e igual que cuando nos ponemos una máscara para combatir el virus. Lo que hemos hecho contra el COVID-19 lo hemos de hacer a favor de Ucrania. La pregunta es si los ciudadanos de la Unión Europea están dispuestos a hacer estos recortes y a suspender el uso de las calefacciones. El invierno todavía no ha terminado allí en Europa. ¿Cómo repercute el veto de las exportaciones del petróleo ruso a Estados Unidos? ¿Qué podemos analizar de esos nuevos acercamientos de Washington con Caracas con miras a que Venezuela supla esa demanda de petróleo ruso? ¿Cómo está la situación humanitaria en Ucrania? ¿Europa puede seguir haciendo frente al alto flujo de personas que están llegando desde este país? Moldavia, por ejemplo, ya comenzaron a levantar las manos porque su capacidad económica está bajo presión con la llegada de personas procedentes de Ucrania. La actualidad de lo que está sucediendo en la guerra en este país, en el este del continente europeo, después de la invasión de Rusia, el golpe a la economía mundial, lo vamos a analizar hoy en el debate de France 24. Y para conversar sobre este tema está con nosotros Olga Sarrado. Ella es vocera de la Agencia de la ONU para los Refugiados, está en Ciudad de Panamá, y desde Ciudad de México se conecta también a esta conversación Marcela Chapa Garza. Ella es directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac, Querétaro. Les recuerdo que ustedes también son parte de esta conversación. Participen en el debate con los comentarios y las preguntas que deseen hacer. Las pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24_, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas. Sabemos de la importancia que genera a nivel internacional lo que está sucediendo en Ucrania. Lo vemos a través de las transmisiones que hemos hecho recientemente, que tiene un alto flujo de sintonía por parte de ustedes desde diferentes puntos de América Latina. Coméntenos desde dónde está viendo usted la señal de France 24. Comienzo entonces el debate preguntándole a mi invitada en Ciudad de Panamá, Olga, preguntándole primero por la parte humanitaria, los esfuerzos que se están haciendo para recibir a los miles de refugiados. Ya poco más de 2 millones han llegado a diferentes países europeos. ¿Cuánto más puede resistir Europa este alto flujo? Porque llevamos solamente 14 días de conflicto allí en Ucrania y ya más de 2 millones de personas han dejado el país. Bueno, así es, ni 2 semanas y ya son más de 2 millones de personas que han dejado el país, principalmente llegando a 5 países vecinos, a Polonia, a Eslovaquia, a Hungría, a Moldavia. Sabemos que es una situación muy compleja para los países vecinos, pero algo que tenemos que destacar es la gran solidaridad con la que están recibiendo no solamente los países, sino también los ciudadanos, los voluntarios que se han acercado desde el primer día a la frontera con Ucrania, las fronteras con Ucrania, para recibir a esas personas que están saliendo, ¿no? Pero la pregunta que nos lanzas es muy válida, ¿no? ¿Hasta cuándo esta solidaridad? Bueno, esperemos que esta solidaridad continúe, pero a medida que las cifras van aumentando y también teniendo en cuenta que la situación empeora y las necesidades de las personas que están saliendo en este momento también se incrementan, es más importante que nunca que la solidaridad no solamente de los países vecinos, sino de todos los países de la Unión Europea y quizá pues más adelante también de todos los países del mundo pues se vea incrementada, no solo en nivel de fondos, pero también en apoyo a estos países. Sobre todo que llevamos solamente 14 días, ya superamos los 2 millones de personas saliendo desde Ucrania y la ONU estima que sea entre 4 y 5 millones. Estaríamos ya por la mitad y tampoco se sabe cuánto va a durar este conflicto y si las partes van a negociar y esto terminará pronto o no. Paso a preguntarle ahora a Marcela en Ciudad de México. Vamos a estar saltando del tema humanitario al tema de la actualidad y lo que viene sucediendo allí en Ucrania a lo largo de la jornada. Lo destacaba Marcela, el tema económico, las repercusiones que puede tener este veto a nivel internacional, la compra del petróleo ruso por parte de Estados Unidos. Esto ya empieza a repercutir en las finanzas a nivel mundial, en las bolsas y en la venta
venta de petróleo y se puede generar entonces un efecto bola de nieve. Estamos a puertas de una nueva crisis económica. ¿Qué piensa usted? Seguramente económica y la más importante yo creo que es la alimentaria, ¿no? Ahorita estamos hablando del petróleo en términos muy concretos, ¿no? Pero seguramente vamos a tener una alza de precios en muchos aspectos. Vamos a necesitar también, pues ya acabamos de ver también las implicaciones políticas de esto, ¿no? Estados Unidos buscando a Venezuela, al régimen de Maduro, cuando de alguna manera esto también va a cambiar la balanza de cara a cómo se están manejando las relaciones de esos países. El tema de la oposición venezolana también se va a ver afectado por pura realpolitik y por puro tema, pues sí, estratégico, energético, ¿no? Entonces, bueno, a esto también se le suma el día de hoy el Reino Unido, también pues proponiendo un plan de desfase de la utilización del petróleo ruso durante todo este año. Y bueno, pues de alguna manera sí vamos y de por sí ya estábamos en momentos de muy alta inflación. Estados Unidos está viviendo uno de sus momentos de inflación más altos en varias décadas y justamente el tema de la alza de precios por todo lo que pasó en los últimos 2 años por el coronavirus. Y entonces justamente estamos viendo que encima de todo esto, lo que está pasando en estos momentos con la disrupción de ciertas cadenas de suministro, sobre todo la energética, pues lo vamos a ver que seguramente afecta. Marcela, continúo con usted, ya le doy la palabra a Olga. Quiero preguntarle que estamos 14 días desde el inicio de esta invasión de las tropas rusas al territorio ucraniano. ¿Qué tanta presión hay en este momento sobre el presidente Vladimir Putin con estas sanciones que ha recibido su país, el círculo cercano de los poderosos económicamente hablando allí en este país? ¿Qué tanta presión hay sobre el Kremlin en este momento? Ha sido una de las grandes estrategias de, sobre todo, entes privados y algunos países, atacar a los oligarcas y atacar el sector financiero. Por ahora, una de las estrategias que han encontrado ha sido optar por las criptomonedas. Hemos visto una alza muy grande en las criptomonedas en los últimos días por individuos y privados rusos. El tema con Rusia es que es muy complejo tener información interna. Sabemos que justamente uno de los instrumentos de guerra que está utilizando Rusia en estos momentos es el tema de la guerra cibernética, informática, lo que se dice, lo que se publica, lo que sale y lo que no, ¿no? Seguramente sí hay enojo de los oligarcas, seguramente sí hay presión, pero creo que estamos en un momento que el conflicto se escaló a tal grado que la presión interna no vaya a ser lo más determinante. Seguramente sí va a ser uno de tantos factores, ¿no? Pero hay que tener en cuenta muchos otros. Hay que tener en cuenta la resistencia militar, etcétera. Regreso a Olga en Ciudad de Panamá para retomar el tema humanitario. Lo destacaba también al inicio del programa, Olga, los corredores humanitarios. No ha sido un punto fácil de negociar entre ucranianos y rusos en estas rondas de negociación que han tenido en los últimos días, pero para la evacuación de la ciudad de Sumy sí hubo un corredor habilitado y por allí pudieron salir miles de personas. Esto denota que posiblemente las fuerzas rusas iban a tomar ya la ciudad o por lo menos iba a haber ataques a gran escala. ¿Cómo se articulan estos corredores humanitarios? Organismos internacionales como el que usted representa, ¿qué papel juegan ahí o cómo se articula esto dentro de esas mesas de diálogo entre las dos partes que están enfrentadas? Bueno, antes estábamos hablando de las cifras, ¿no? De esos 2 millones. Esos 2 millones son personas que han salido de Ucrania, pero no nos podemos olvidar de los miles, cientos de miles, millones de personas que continúan dentro de Ucrania y que se encuentran en una situación de terror, de miedo por su vida, por la de sus familiares y de no saber dónde van a continuar, a estar mañana, cómo les va a afectar el conflicto que estamos viendo, ¿no? Es importante que esos pasos seguros se faciliten y que permitan ambas cosas, no solamente a las personas que quieran salir de sus ciudades, de sus hogares en busca de seguridad hacia otras partes del país o hacia fuera del país, que sea posible, pero también
que la ayuda humanitaria, pues que desde ACNUR o de otras organizaciones humanitarias tenemos preposicionada, podamos entrar a aquellas zonas para entregarla a aquellas personas que deciden quedarse donde están o aquellas personas que necesitan pues ayuda de emergencia, insumos sanitarios, comida, insumos de higiene, mantas. Hay que entender que estamos en una época de invierno, ¿no?, en Ucrania, con temperaturas gélidas. Entonces es importante que se respeten esos espacios para que podamos tener ese acceso a los ciudadanos, a los civiles que lo necesitan. Olga, al día de hoy, ¿qué tanto margen de acción han tenido ustedes en este conflicto? ¿Qué tanto han podido entrar a dar asistencia humanitaria, ayudar a colaborar en este conflicto? Nosotros tenemos equipos que ya estaban antes de que, hace 2 semanas ya llevan tiempo basados dentro del país y que, bueno, al igual que el resto de la población, han tenido que pasar días, noches enteras en búnkers. Muchos de ellos también por temor a sus familias que se encuentran, con temor a lo que podía pasar a sus familias que se encuentran en otras zonas del país. Estamos dentro, pero es verdad que no hemos podido llegar a todos los sitios en los que creemos que necesitamos debido a la seguridad, pero estamos llegando a esas zonas del país y preposicionados en esas zonas del país en las que sí que tenemos acceso y podemos estar entregando, pues como comentaba, ¿no?, colchones, alimentos, mantas a las personas que lo necesitan. Eso dentro del país. Y además, claro, pues en todas las fronteras estamos apoyando a las autoridades de los países vecinos y bueno, preposicionando, como comentaba, estos insumos humanitarios y también empezando programas, por ejemplo, de dinero en efectivo, claro, que es muy necesario en este momento para que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas, pero también apoyo psicológico, ¿no? sí. Porque aunque las personas que cruzan la frontera tienen seguridad, el trauma y la violencia por la que han pasado pues perduran y ese apoyo es muy necesario. Sí, Olga. Retomo el tema político con Marcela en Ciudad de México. Marcela, interesante analizar esa estrategia o no, ya usted me dirá cuál es su opinión al respecto, que ha tenido Estados Unidos en el manejo de esta situación del abastecimiento de petróleo por parte de Rusia, que es alrededor del 3% del petróleo que consume Estados Unidos y que ahora pone sus ojos en Venezuela. A Nicolás Maduro tratando de hacer acercamientos Washington-Caracas para que Venezuela tal vez pueda suministrar ese porcentaje de petróleo. ¿Cómo entiende usted esta estrategia? Estamos en política hablando, pero también estamos en medio de un conflicto. Sí, seguramente de alguna manera leía en algunos encabezados que la lección del realpolitik, ¿no? A final de cuentas, inclusive cuando hay ciertos ideales y hay ciertos valores por los que alguna nación empuja o busca, a la hora de la hora, en realidad también tiene muchísimo peso el tema, pues en este momento muy concretamente, el tema energético y el suministro y la dependencia que tenemos de este tipo de insumos para que la vida cotidiana funcione, ¿no? Entonces, eso es una presión muchísimo mayor a cualquier, digamos, estrategia de política exterior y que de alguna manera, pues seguramente hay ciertos márgenes, ¿no? Pero seguramente encontramos este acercamiento por una necesidad imprescindible y aparte muy pronto, ¿no? O sea, lo tenemos aquí en la puerta de la esquina, ¿no? Es una cosa que estamos pensando para las próximas décadas, como se ha hecho de cara a la transición energética por el medio ambiente, no, aquí es mañana, hoy mismo. Marcela, pero Estados Unidos está aprovechándose de esta situación para mejorar sus indicadores económicos, la presencia y también la aprobación del presidente Joe Biden fue muy criticado con el retiro de las tropas de Afganistán y ahora lo vemos apoyando ciegamente a Ucrania a través de la OTAN y a través de sus aliados europeos. ¿Qué tanto ha beneficiado a Estados Unidos esta incursión en Ucrania de las tropas rusas que ellos han manejado a través de, como lo digo, de la Alianza Internacional? No han incursionado militarmente allí, pero tienen las tropas desplegadas en los países vecinos y con este movimiento inesperado con Caracas. Son muchos aspectos, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que considerar es que
sí, definitivamente Estados Unidos, pues en el tema de política exterior había tenido pues este desacierto de Afganistán. Y por otra parte, creo que uno de los grandes peligros a los que Estados Unidos y las otras potencias europeas no se podían permitir de alguna manera era este tema de que la incursión hacia Ucrania fuera tan rápida y tan burda, porque sabemos que de alguna manera las grandes potencias habían estado siempre involucradas en los conflictos de estos últimos años, pero mucho menos directamente a excepción de Estados Unidos, ¿no? Pero con las guerras proxy, apoyando grupos, apoyando separatistas, como justamente en el caso del este de Ucrania, ¿no? O sea, como que, pero el hecho de que hubiera habido una invasión tan directa de parte de una grande potencia, de alguna manera estaba marcando un porque puedo. Y eso tiene un costo muy alto en la política internacional, y esa es una de las cosas que las grandes potencias, sobre todo occidentales, están poniendo tanta energía en Sí. las sanciones para que eso no suceda, ¿no? En cierta forma se repitió un poco el guión de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos despegó como potencia a nivel económico después de la destrucción de Europa, la necesidad económica del continente europeo por recibir ayuda de Estados Unidos, puso en marcha toda una maquinaria militar que hizo despegar la industria en Estados Unidos. Puede ser un capítulo similar para aprovechar y despegar también la industria en este momento en Estados Unidos. Retomo la comunicación con Olga en Ciudad de Panamá. Lo mencionaba también al inicio del programa en la introducción, y es importante hablarlo, y es la capacidad, Olga, que tienen los países vecinos para atender toda esta crisis humanitaria que se está presentando. Polonia tiene mucha ayuda de la Unión Europea, ha tenido ayuda de los países vecinos, Eslovaquia, Hungría también, pero Moldavia no es un país de la Unión Europea y es un país con muchos problemas económicos, es uno de los países más pobres del continente europeo junto con Albania, y está haciendo frente a esta crisis humanitaria que ya está empezando a desbordar sus capacidades. ¿Quién puede ayudar a Moldavia? ¿Quién puede darle una ayuda? Ya alzó las manos y dijo, no puedo, Bruselas ayúdeme, Washington ayúdeme, porque no puedo hacer frente económicamente a esta situación, y cada vez son más personas que optan por los pasos a través de Moldavia. Bueno, pues así hemos visto que pues la solidaridad que han mostrado los países vecinos, todos, incluido Moldavia, ha sido espectacular y sin precedentes en los últimos días, pero no podemos acostumbrarnos a esa solidaridad. A medida que las cifras aumentan, también la presión aumenta. Además, vimos que muchas de las personas que han estado saliendo pues, en estos primeros días eran personas que podían tener conexiones familiares, que podían tener pues, suficiente dinero para buscar soluciones por ellos mismos, ¿no? Entonces, después de la ayuda inmediata de emergencia, podían buscar una solución y continuar por sus propios medios. Eso vamos a ver que va a cambiar. En los próximos días, en las próximas semanas, veremos que llegan personas con menos recursos, o personas que han tardado más en salir pues porque eran personas mayores, personas con discapacidad. Va a ser personas que van a necesitar mucho más apoyo, y por eso es fundamental que no contemos simplemente con esa solidaridad que hemos visto. Hoy hablaba con una compañera que está en la frontera. Los voluntarios también están agotados, ¿no? Después de estas 2 semanas recibiendo, por ejemplo, en el caso de Polonia, hasta 100.000 personas al día, ¿no? Son cifras enormes. Entonces es importante que la comunidad internacional apoye a estos países a seguir con las respuestas que han puesto en marcha, esa salida ordenada, esa ayuda de emergencia, pero también a las organizaciones humanitarias que pues se lanzó un pedido de fondos de más de 1.700 millones de dólares entre todas las organizaciones humanitarias para apoyar fuera y dentro, Claro, ¿no? La operación. Entonces ahora es cuando es importante mostrar esa solidaridad. Nosotros estamos en contacto con todas las autoridades para apoyar donde sea necesario, y es fundamental ese apoyo a todos los países. Olga, ¿está contemplado una segunda fase de esta crisis humanitaria que podemos decir que puede ser estas personas que se queden en Ucrania? Porque ahora están saliendo los que tienen la capacidad económica, tienen familiares que les ayudan a
a salir del país, tienen los medios para poderlo hacer a través de las fronteras que tiene Ucrania. Pero ¿qué hay de aquellos que no lo pueden hacer, que no tienen un pasaporte, que no tienen los recursos económicos y que se tienen que quedar en el país? ¿Está contemplada esa segunda fase de crisis humanitaria? Porque ellos se van a quedar allí. No hay alimentos, no hay suministro de energía, seguimos con un invierno muy frío, una primavera que sigue siendo muy fría y las fuerzas rusas avanzando. Yo no lo contemplaría como una segunda fase, son dos fases que están yendo en paralelo. O sea, a la vez que estamos apoyando a los países fronterizos donde están llegando cientos de miles de personas al día, estamos también apoyando dentro. El reto ahora es que no hay un acceso seguro a todas las personas que lo necesitan, pero así es. O sea, cuando se produce un conflicto, una guerra, las consecuencias duran años y van, como comentabas, desde reparar, ¿no?, la infraestructura que ha podido ser dañada, pero todos esos daños de psicológicos, de trauma, de vivir experiencias que no se esperaban hace tan solo unos días nadie, ¿no? Familias separadas. Claro. Entonces, esa respuesta ya se está dando. Estamos preparados para ella, pero sí que es verdad, pues como comentaba, es importante asegurar ese paso y la llegada de los insumos humanitarios a quienes lo necesitan. Marcela, analicemos ahora el lado ucraniano de esta historia y de los hechos recientes a lo largo de la jornada de hoy. El presidente Zelensky presionando un poco a la Unión Europea para acelerar ese trámite de incorporación a la Unión Europea. Esto también puede ser un poco una estrategia, aprovechando la situación que está viviendo Ucrania para acelerar ese proceso, porque claramente Ucrania no estaba en condiciones de entrar a la Unión Europea tal y como estaba en términos de economía, de derechos, de modificaciones a su constitución, y ya empezó a medio mencionar por los lados que tal vez Ucrania podría olvidarse de la OTAN. ¿Está tal vez cambiando el discurso? ¿Está cediendo terreno entre los rusos? ¿Está viendo ya la presión de Moscú muy encima y siente que es momento de ceder terreno? Seguramente todo lo anterior, ¿no? De alguna manera, en la última ronda de negociaciones, Rusia dejó muy claro qué es lo que se quería, ¿no? Porque al principio era ¿qué sigue, no? ¿Qué están buscando? ¿Qué quieren los rusos, no? Y los rusos lo dejaban muy claro, ¿no? Querían que la neutralidad de Ucrania quedara inclusive pactada en una nueva constitución. Buscaban, pues, la autonomía completa, el reconocimiento de la autonomía completa de las autodenominadas repúblicas del Este y también el reconocimiento total de Crimea, ¿no? como ya la anexión rusa. Entonces, estos definitivamente parten como un punto de negociación claro, de donde el cual pues ya empiezan pues este juego de negociación de sesiones por una parte y otras para poder llegar a un fin, porque claro, o sea, hay estrategias militares y hay estrategias de las sanciones económicas, pero al final vamos a tener que llegar a un acuerdo si queremos que esto se termine, ¿no? Y parte de eso, pues seguramente sí es ceder en el tema quedó clarísimo que para Rusia es un tema de seguridad nacional fuerte y delicado tener a la OTAN en sus fronteras, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera eso es uno de los temas que hay que negociar en este proceso para llegar a un punto políticamente que nos acerque más al final de esta guerra, pues por ahí está yendo, ¿no? ¿Y qué análisis puede hacer de los hechos recientes en cuanto a la Unión Europea? Le pregunto porque el tema energético presiona mucho a países, por ejemplo, como Alemania, que dependen mucho del gas ruso ahora que va a empezar o existe la posibilidad de que sea cortado ese suministro procedente de Rusia. Hay países del continente que dependen 100%, caso Macedonia del Norte, caso Serbia, pero otros países de la Unión Europea por lo menos han dicho no, despacio. El tema energético es preocupante y hablo del primer ministro Rutte de los Países Bajos, que levantó la mano también en la Unión Europea en Bruselas y dijo no, esto hay que manejarlo con calma, despacio, no podemos sacar el suministro ruso así como así tan rápido. Se siguen viendo divisiones en la Unión Europea a la hora de tratar los temas con Rusia, no hay una cohesión y llevamos 14 días de conflicto.
Sí, y siempre. El tema de la política exterior de la Unión Europea como Unión Europea implica demasiados consensos con muchos países, con realidades muy distintas, que tienen intereses diversos en distintos temas, ¿no? Entonces, partimos desde ese punto. Definitivamente, dentro de la Unión como tal, tenemos países con una dependencia tremenda, casi al 100%, como por ejemplo Finlandia, los países bálticos, al gas ruso, y pues definitivamente los otros mayores pues socios comerciales de cara al gas son Alemania, Italia y Francia. El tema es que la Unión Europea, al apostarle a la decarbonización de la economía en los últimos años, pues evidentemente optó por el gas como una de las opciones, sí las energías renovables, pero en un menor grado. El gas ahora, de alguna manera, la Unión Europea depende el 25% de su suministro energético de gas, ¿no? Entonces, y Rusia siendo uno de los principales proveedores. Entonces, este tema de que poco a poco han ido bajando su dependencia del carbono ha hecho que estén pues dependientes de su proveedor, que en este caso es Rusia, ¿no? Entonces, definitivamente otros países los países han optado por las sanciones en otro sentido, en otro tipo de bienes y servicios, y los financieros y otro tipo de cortes, pero el gas es muy delicado para todos. Y estamos apenas viendo los efectos de esta amenaza de Rusia de cortar el suministro de gas a Europa, y también de los efectos que pueda tener la decisión de Estados Unidos de no comprar más petróleo ruso. Me quedan un par de minutos para finalizar el programa. Olga, quiero que hablemos de las conclusiones. Lo que sucede en Ucrania cambia minuto a minuto. Es imposible saber qué va a suceder. Pero en el tema humanitario, ¿cómo ve usted la situación? ¿Es de preocuparnos lo que pueda venir para los próximos días? ¿Qué puede usted ver hacia el futuro de esta situación tal y como se está desarrollando hasta ahora? Bueno, pues la situación humanitaria no va a mejorar. Entonces, lo más importante, ¿no? Si podemos hacer dos llamados. El primero es a la paz. O sea, si no hay violencia, la situación va a poco mejorar y estabilizarse. Y el segundo es a esa solidaridad, ¿no? Tiene que continuar por los países vecinos, pero también por los países europeos, por el resto del mundo. Sí. Y cada uno de nosotros tenemos que poner pues nuestro granito de arena y ser solidarios con esos países y con los ucranianos, sí, ¿no? Que en este momento están pasando un momento tan complicado. Y Marcela, su conclusión, ¿qué puede pasar en términos políticos, en términos económicos, los efectos que pueden tener las decisiones que han tomado en la jornada de hoy? Yo creo que los efectos más importantes que tenemos que tener en mente van a ser la seguridad alimentaria, ¿no? O sea, muchos países están cerrando sus fronteras a la exportación de trigo y de otros granos y de aceite, precisamente por el miedo a que de alguna manera entre Rusia y Ucrania representaban el 30% de las exportaciones mundiales de trigo y el 80% del aceite de palma. Entonces, eso hace que los países en estos momentos los precios del trigo están por los cielos en estos momentos, los precios de los diferentes aceites y de las otras commodities como por ejemplo la soya, sí, el maíz. Y entonces eso podemos esperar que escale muy pronto y que vaya a causar conflictos en los países, sobre todo, que más dificultad tienen, claro, o que más gasto realizan en alimentación, ¿no? Pues a Marcela y a Olga, muchísimas gracias por este análisis de la situación que se está viviendo en Ucrania al día de hoy. Les agradezco por haber estado con nosotros. A ustedes también, muchas gracias por la sintonía. Sigan con France 24.